Hola chicos y chicas del curso de AP de Literatura. Empezamos otra sección bien interesante. Acuérdense ustedes que estuvimos viendo la sección de poesía, que ya lo tienen todos los videos en YouTube, y hoy comenzamos con la serie de obras literarias de narrativa. Y empezamos con un cuento bien interesante, el cuento de Don Juan Manuel. El autor es Don Juan Manuel, un noble en la Edad Media, por lo tanto esta obra literaria es de la Edad Media, el siglo XIV. Ahora explicaremos algo sobre la historia de Don Juan Manuel y voy a ir en el tiempo hacia atrás, porque les voy a explicar unas cosas bien interesantes antes de comenzar con el estudio de la obra. Bien, vamos a ver esta obra que en el curso de AP se titula el Conde Lucanor, y es una mujer brava que había en un lugar y que entonces se casa con un mancebo. Bueno, pero eso ya lo veremos después en la segunda parte cuando analicemos esta obra. Bien. Este señor, Don Juan Manuel, que como repito era un noble, vivió en el medioevo o en la Edad Media, siglo XIV. Y aquí tenemos una cosa bien interesante. Nace en 1282, estamos al finales del siglo XIII, y muere en 1348. Luego está a finales del siglo XIII y vive durante el siglo XIV. Muy bien, y aquí tenemos el mapa de España. Y tenemos, como ven ustedes, tres palabras bien interesantes que van a marcar la vida de este autor, de Don Juan Manuel. Tenemos Escalona, que es donde nace, en la ciudad de Toledo, aquí, esta es la región de Toledo, queda claro, toda esta zona, Toledo, nace en Escalona. Después va a vivir durante mucho tiempo en Villena. De hecho se casa con una mujer que residía allí en el castillo en Villena, donde es el principado, y él es príncipe de Villena, donde hay otro castillo. Y después de ahí se va a ir al final de su vida, ahí va a morir en Peñafiel, en Valladolid, en Castilla. Él está enterrado en un convento, el convento de San Pablo, que por cierto él lo construyó, pagó con su dinero, y allí está su tumba. Y estas son las tres, un hombre y tres castillos, se podría decir. Si ustedes van a España, pueden hacer la ruta de Don Juan Manuel y pueden ir a Escalona, en Toledo, a Villena, que está en la provincia de Alicante, en el Mediterráneo, en la costa, y luego en Castilla, en la zona de Valladolid, Peñafiel. Los tres son castillos bien bonitos que se pueden visitar. Muy bien, y luego tenemos, repito, nace a finales del siglo XIII y muere en el siglo XIV. Luego está a caballo entre dos siglos, pero esto se le llama la Edad Media. Edad Media, ¿queda claro? Edad Media, o también llamado el medioevo. Luego es literatura medieval, ¿vale? Muy bien, y durante ese tiempo, recuerden ustedes que en la sociedad, esto es otra de las cosas muy interesantes, la sociedad del medioevo o medieval, eso era una sociedad piramidal. Acuérdense ustedes que era una sociedad piramidal, en el cual arriba del todo estaba el rey o la reina, ¿queda claro? Luego estaba la nobleza, los nobles, la nobleza, los condes, los príncipes, ¿queda claro? La duquesa, el duques, entonces después el duque, y después estaba el clero, la iglesia, y por último estaba el pueblo llano, ¿queda claro? Los pobres o la gente que no tenía mucha educación. Entonces, ¿dónde estaba el saber? El saber estaba en el clero normalmente, en los conventos es donde estaba el saber. Y va a haber una cosa bien interesante, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Qué pasa aquí con Don Juan Manuel? Que aquí se junta la idea, la nobleza se dedicaba a la caballería, a las guerras, a guerrear, a conseguir nuevos reinos, ¿queda claro? ¿Y qué pasa con Don Juan Manuel, que pertenece a la nobleza? Que va a unir la sabiduría que tenía el clero con la idea de guerrear, del guerrero, ¿queda claro? Entonces Don Juan Manuel va a ser un guerrero noble,
de la alta nobleza, ahora le explicaré otra cosa muy interesante, y que va a unir con la sabiduría del clero. Luego esto era un noble que además de saber las artes de la guerra, también dominaba la cultura, sabía del latín, del griego, y todo eso luego traducido al castellano, porque puso sus obras en castellano. Muy bien, otra cosa muy interesante, el rey, don Juan Manuel, era sobrino de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio. Alfonso the Wise, el sabio. ¿Y por qué marco este señor, este rey? Porque va a ser muy importante en el reino de Castilla. Este rey, y don Juan Manuel era su sobrino, ¿qué va a hacer este rey? ¿Y por qué le llamaban el sabio? Pues va a crear la escuela de traductores de Toledo, en esta zona. ¿Queda claro? Que en esa época es como si dijéramos el foco de conocimiento de todo el mundo. Ahí se van a reunir los mejores sabios, los traductores, y van a traducir obras del latín, del griego, van a traducir a los autores clásicos como a Sócrates, a Platón. Bueno, Sócrates no, porque no escribió, pero a Platón, los filósofos griegos, y también a romanos o latinos, ¿queda claro? Más luego obras de la religión judía o los árabes, es decir, va a ser un foco importante de saber. Y de ese saber también don Juan Manuel, que estaba en esta parte de la nobleza, se va a apoyar en eso, y luego lo veremos por qué, cuando hagamos el análisis del libro. Otra de las cosas bien interesantes que quería decirle, ¿por qué le digo esto? Porque acuérdense en esta palabra, mayéutica. Mayéutica es una palabra griega. ¿Quién inventó esta palabra? Bueno, no inventó, esta palabra es mayéutica, significa partera. ¿Y por qué utilizo esta palabra de la mayéutica? Porque la mamá de Sócrates era una mayéutica, era una partera que ayudaba a nacer, ayudaba a que los hombres y las mujeres vinieran al mundo. Y esto va a tener mucha importancia en esta obra que vamos a explicar hoy, la mayéutica. Esto es una filosofía. ¿Queda claro? Que ahora después la explicaré, la mayéutica, de la filosofía socrática. ¿Por qué? Recuerden que en esta zona, acuérdense de la escuela de traductores de Toledo, donde todos los sabios estaban traduciendo obras de todo el mundo. ¿Queda claro? Este se convirtió en un foco del cual se aprovechó, obviamente, don Juan Manuel en sus obras. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Cuándo surge el libro del Conde Lucanor? O algunos lo llaman también de Patronio. En 1335, siglo XIV. Esto es siglo XIV. Acuérdense que estamos todavía en la Edad Media. Siglo XIV, en 1335 es cuando surge el libro del Conde Lucanor, también llamado de Patronio. Muy bien, que es una serie de 51 ejemplos. 51 ejemplos. ¿Queda claro? 51 ejemplos. Y uno de esos ejemplos es el que vamos a analizar en el curso de APE. Muy bien. Murió aquí, repito, murió en Peñafiel, y por cierto, uno de sus ejemplos dice, muy interesante, dice, vio el hombre, pero no murió el nombre. Es muy interesante, en uno de sus ejemplos, de estos 50 ejemplos, de cuentos, en uno de ellos dice, vio el hombre, es decir, existió el hombre, pero no murió el nombre. Es decir, fíjese que estamos en el siglo XXI y estamos estudiando a este autor de la Edad Media. ¿Queda claro? Luego su nombre sigue vivo y sus trabajos siguen vivos, y es un trabajo bien interesante, su obra literaria. Es una obra didáctica que va en relación con este tema de la mayéutica. Bien, entonces, ¿por qué digo esto de la mayéutica? Vamos, mientras yo voy explicando, vamos a primero les voy a decir unas cosas y luego veremos un hombre y tres castillos. La mayéutica. ¿Por qué es importante esta?
esta palabra. Muy importante por lo siguiente, porque después, cuando analicemos la obra literaria, este cuento, veremos que el cuento se divide en una parte que es muy importante, que es la del diálogo. Para que haya aprendizaje tiene que haber un diálogo entre el maestro y el alumno, entre el profesor o la persona que pregunta. Luego, tiene que haber un ejemplo o partir de la experiencia, hay que partir de la experiencia, y luego llegar a una conclusión. ¿Queda claro? Muy bien. Esto es lo que la rueda no se ha inventado, es decir, esto es la educación de hoy en día. Es decir, en vez de ser el profesor el que tiene toda la sabiduría y la da y la saca, no, aquí es alumno, se centra en el alumno. El alumno es el que tiene una pregunta, tiene unas preguntas, y entonces hay un diálogo entre el maestro y el profesor. Entonces se busca un ejemplo a partir de la experiencia, y a partir de ahí el alumno saca al exterior la sabiduría, lo que tiene para llegar a sus propias conclusiones. ¿Queda claro? Muy bien, esto es muy importante porque aquí se basa don Juan Manuel en esta idea filosófica educativa, se basa en la mayéutica, en el estilo socrático, se basa para explicar sus cuentos o la estructura de sus cuentos, que luego veremos. ¿Queda claro? Entonces esto es muy importante. Vamos a ir viendo en el video que les voy van a ir viendo ustedes los castillos. Simplemente es un vídeo que está en internet, simplemente para que ustedes vayan viendo. Es un paseo por los distintos lugares, los 3 lugares más importantes de don Juan Manuel. ¿Qué más les puedo contar de don Juan Manuel? Mientras ustedes van... hay otras cosas bien interesantes de don Juan Manuel. Don Juan Manuel fue una persona que fue por encima de su época. ¿Y por qué fue por encima de su época? Por lo que acabo de decir. No fue simplemente un noble en el tema del guerrero, de guerrear, no, sino que unió la parte de los caballeros con la parte del conocimiento, y todo eso lo puso en práctica. Otra de las cosas interesantes de don Juan Manuel es que se quedó huérfano muy pronto. Es decir, su mamá y su papá murieron, y entonces tuvo que, como dijéramos, un consejero o alguien tuvo que estar cuidándolo, y le ayudó no solo en el arte de la guerra, sino también en el conocimiento del latín, también del griego. Por eso es por lo que yo creo que don Juan Manuel tuvo esa influencia de la mayéutica, o de alguna forma él oyó y lo aplicó a sus cuentos. No escribe solo el libro del Conde de Lucanor, también escribe libros sobre la caza, sobre libros de caballería. Bien, es decir, que es un hombre adelantado a su época. Normalmente los caballeros, la nobleza se dedicaba a estar en sus castillos, guerrear, buscar alianzas para conseguir nuevos reinos, pero no se dedicaban realmente a la cultura. La cultura se la dejaban al clero. Por lo tanto, es por lo que digo que este autor, este personaje, se adelantó a su tiempo. Muy bien, ahí tienen ustedes los castillos donde él vivió, ¿queda claro? El castillo, en este caso, estamos hablando del castillo de Escalona, pero hay otros castillos, los 3 castillos, el de Villena y también el de Peñafiel. Y de hecho él está, su tumba está en Peñafiel, en Valladolid. Bien, esta es un poco la historia, lo que les he comentado sobre este autor, y vamos después a comenzar ya a analizar la obra. Espero que les haya gustado y les haya sido interesante, y nos vemos en el siguiente capítulo.